En el día de hoy tenemos algunos comentarios que hacer en general y estaríamos también con diversas participaciones tocando temas concretos, como lo hemos querido hacer siempre para poder alertar a los medios de comunicación de los temas que nosotros sostenemos y que a veces no podemos sostener en la tribuna por la cerrazón o el deseo de no debatir temas importantes, sino ir llevando las cosas hasta el final ya muy cercano de esta legislatura. De manera que muchas gracias por su atención y Zoé, vicecoordinador, tendrá una presentación general. Gracias. Gracias, señor coordinador, señor Bartlett. En primer punto, queríamos comentarles, compartirles que a partir de la licencia presentada por el senador Benjamín Robles de Oaxaca, se está integrando el día de hoy nuevamente al Senado de la República el senador Benjamín también, quien ya estuvo en algún momento acá y que ha tomado la decisión de formar parte del bloque parlamentario PT Morena. De la misma manera, el día de hoy la senadora Lorena Cuellar de Tlaxcala está presentando su licencia, se votará en el transcurso de la sesión y hemos conversado a partir de eso que Alejandra, que también ya nos ha acompañado antes, su suplente, pues mañana tomará nuevamente posesión como senador de la República y también nos ha manifestado su voluntad de integrarse a nuestro bloque. Era en principio, pues no solamente darles la bienvenida, sino además ya los conocen porque habían estado ya antes aquí en el Senado asumiendo responsabilidades, lo hicieron de manera muy digna, muy profesional y hoy para los senadores del bloque parlamentario PT Morena es un gusto darles la bienvenida nuevamente. Esa era una parte. El senador Marlon Berlanga, si quiere hacer algún comentario sobre un foro que se llevará a cabo en un momento más sobre medios alternativos y neutralidad de la red, pero te cederé el uso de la palabra como su organizador. Buenos días a todos y a todas. El día de hoy está previsto la realización de un foro de medios alternativos de comunicación. En él participan fundamentalmente periodistas independientes que transmiten su información vía redes sociales y radios y televisiones independientes que también transmiten su información por el internet. El evento está dentro del marco de una propuesta de ley que voy a presentar sobre la neutralidad de la red. Este evento ha tenido algunos retrasos y yo creo que es una falta de cortesía por parte del senador Cordero de intentar cancelar un evento que no tenía ningún propósito partidista ni propagandístico electoral. Solamente el argumento de la participación de una radio independiente, aunque con alguna afinidad hacia Andrés Manuel López Obrador, dio el pretexto para retrasar este evento y caer en la tentación del autoritarismo y no permitir que se realizara. Ya nuestros senadores, representantes en la mesa directiva, nuestro coordinador, el senador Manuel Bartlett, Zoé Robledo y otros compañeros han dialogado en la mesa directiva y el evento se va a realizar. Yo los invitaría a todos ustedes que en el mismo marco de la libertad de prensa, en el marco de la libertad que tenemos todos los mexicanos y mexicanas de difundir nuestras ideas, nos acompañen. Que no dejen solos a los medios alternativos. Son una voz que es muy interesante de escuchar. La democracia en México necesita de la participación de todos y todas, de medios de comunicación formales, autorizados, comerciales, medios de comunicación del Estado, pero también esos medios de comunicación donde la ciudadanía en general puede dar su opinión. Siempre tendrán estos medios de comunicación alguna simpatía por algún partido político o por algún candidato. Lo que se les ha pedido a ellos es que actúen de manera ética.
de que esa participación que realicen sea para fortalecer la participación y que sea para fortalecer la democracia en nuestro país a partir de una voz libre e independiente. Les agradezco y dejo el micrófono para que los compañeros senadores que tengan algo que decir lo hagan, y si no, después entramos a ronda de preguntas. Gracias. Gracias, Marta. Le damos la bienvenida al senador Fidel de Médicis, la senadora Luz María Beristain, el senador Luis Humberto, que también quisiéramos que nos comentara algo sobre el oficio que fue recibido por los integrantes de la Comisión del Trabajo sobre el tema de la ley laboral. Si nos permite, Luis Humberto, por favor. Buenos días, coordinador. Con un tema muy importante. El viernes, antes de salir de Semana Santa, se circuló un proyecto de dictamen de la ley reglamentaria de las reformas del artículo 123 constitucional. Este borrador de dictamen nosotros lo rechazamos de entrada, incluso como documento de partida, por tres sencillas razones. Uno, porque aunque su servidor es parte de la mesa directiva de esta comisión, no se le consideró a nadie para hacer este documento y únicamente dictamina sobre una ley que es de su interés, en especial del PRI. En segundo lugar, porque este dictamen es evidentemente contrario a la Constitución y contrario a el espíritu de la reforma del 123, además de que es demolitorio del derecho laboral mexicano. Cabe señalar que su servidor preguntó al presidente de la comisión cuándo iban a arrancar los trabajos. Se me respondió viéndome a los ojos que se estaba analizando, y a las pocas horas tenemos ya un dictamen muy amplio. Yo creo que se pueden iniciar los trabajos, pero con honestidad, con claridad. No podemos hacer del Senado una oficialía de partes donde el Ejecutivo mande de manera escondida documentos y se presenten como si fueran dictámenes elaborados en el Senado. Esto es contrario a la división de poderes y contrario a toda la dignidad del Senado. Por eso invitamos a la presidencia de la Comisión del Trabajo y a la Junta de Coordinación Política para que establezcan un mecanismo abierto, incluyente y serio para que se puedan realizar estos trabajos. No se puede realizar sobre la base de tomarnos el pelo, ni sobre la base de ser una oficialía de partes del gobierno, ni tampoco sobre la base de hacer una ley que sea una contrarreforma. Por mi parte sería cuanto, coordinador. Muchas gracias. Pues serían básicamente los temas y pues estamos a sus órdenes si hay algunas preguntas. Sí, senador. Les pregunta Diana Espinosa del Canal del Congreso. Gracias, senador. Senadores, muy buenos días. Pues yo tengo que preguntarle, senador, sobre la ley de propaganda gubernamental. Si bien ya se aprobó aquí, ya es pues asunto allá en San Lázaro, pero se prevé que le hagan modificaciones empezando... Perdón, no le escucho muy bien. La ley de propaganda gubernamental, que si bien ya está pues analizándose en Cámara de Diputados, se prevé que le hagan modificaciones empezando por el nombre, Ley General de Comunicación Social. ¿Qué opinión le merece? Y si dará tiempo precisamente pues para terminar esta legislación en este periodo ordinario. Es que le comento. Veamos la historia completa, dando un paso para atrás. Hace más o menos 3 semanas se celebró una reunión de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados con la Cámara de Senadores. Ahí hubo un acuerdo. El acuerdo era, y se publicó incluso, el acuerdo era trabajar en conferencia ambas cámaras, los integrantes de la Comisión de Gobernación, que es la única que está dictaminando allá, y los integrantes de las comisiones de Gobernación, Radio, Televisión y Cinematografía y Estudios Legislativos, en la primera en la Cámara de Senadores. Y una vez pudiendo ver cuáles eran puntos de coincidencia en un dictamen que nunca hay que olvidar
tiene un plazo constitucional, un plazo a partir de una sentencia de la Suprema Corte, pero no solamente el plazo, tiene lineamientos claros sobre cómo se cubre la omisión legislativa, no solamente emitiendo una ley, sino atendiendo los elementos que consideró la Suprema Corte que preocupaban sobre las violaciones al derecho de libertad de expresión que se ejercían a partir del gasto gubernamental en propaganda oficial. Ese era el acuerdo. Súbitamente la Cámara y la Comisión de Gobernación en particular dicen: nosotros ya vamos a dictaminar. Su acuerdo nos tiene sin cuidado, vamos a dictaminar ya. Por una razón, porque tienen mayoría, tanto en la Comisión como en el Pleno. ¿Cuál es la preocupación? Que están dictaminando sobre la base solamente de una iniciativa que presentó el PRI, el Verde y el PANAL en conjunto, todos los senadores y senadoras, todos los diputados y diputadas, con un solo objeto: librarla, pasar, digamos, el proceso y la sentencia diciendo nosotros ya cumplimos. No es cierto, no cumple ese dictamen. Ese dictamen, ya lo he dicho, es un amparo para que la sentencia de la Corte no los alcance. Y no alcance tampoco a los senadores, porque van a decir: nosotros también presentamos esa iniciativa. Es una gran trampa eso que está ocurriendo. Por eso es que, aparte de los contenidos de ese dictamen, que simplemente no atienden la sentencia de la Corte, está la preocupación de que lo quieran hacer de fast track. Hoy, mientras hablamos, ya hay ya hay quórum en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, y los diputados de Morena darán una batalla para demostrar, punto por punto, empezando por el nombre y acabando por la fecha de entrada en vigor, por qué ese dictamen está mal. Y no está mal solamente ante los ojos nuestros, está mal ante la propia sentencia de la Corte, que es lo que lo motivó. La sentencia tiene elementos claros sobre idoneidad, transparencia, controles, etcétera, etcétera. Son una serie de elementos que atendieron al amparo que presentaron las dos organizaciones. Entonces, es un asunto de preocupación amplia. Nosotros habíamos planteado una ruta que incluía escuchar a los promoventes, escuchar organizaciones, especialistas, y después empezar un trabajo abierto, con Parlamento abierto. Tendremos mucha atención de qué pasa con el Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, porque nos parece que esto es nuevamente parte de la nueva temporada de acuerdos del PRIAN. El pleito electoral es uno. En las cámaras siguen haciendo cosas juntos. Lo vimos en la última sesión y lo estamos viendo ahí. Veamos quiénes son los que están facilitando que eso ocurra. Y reitero, nuestra disposición siempre ha sido dictaminar, porque la sentencia tiene un plazo, el 30 de abril, y eso es acatable nada más. Pero dictaminar no solamente significa sacar cualquier ley, sacar la ley que quiere, que se estableció a partir de la sentencia de la Corte. Le pregunta ahora César Martínez, de Reforma. Ahora sí. Gracias. Senadores, preguntarles ahora sobre lo que publicamos ahí en Reforma, que se descubre que Sedesol pagó 220 y tantos millones de pesos a una empresa fantasma y asuma varias miles de millones de pesos de desvíos en esta dependencia. Pues, ¿qué comentar al respecto? Gracias. ¿Qué comentar? A ver, simplemente ahorita va a hacer unos comentarios el senador Luis Humberto. Solamente reiterar algo. Nosotros, desde el día 1, ya hace tiempo, que se publicaron las primeras investigaciones, producto de la información de la Auditoría Superior de la Federación, sobre desvíos, asignaciones directas que no tenían razón de ser, todo lo que se engloba con esto llamado la estafa maestra, establecimos un punto, con un sólido argumento legal, que quienes han formado parte del Ejecutivo, sus obligaciones no caducan cuando se separan del cargo, y que todavía un año después siguen siendo objeto de rendición de cuentas. Y en ese sentido, ¿qué es lo que hemos solicitado de manera formal? Las comparecencias de los exfuncionarios que estaban en el cargo cuando esto estaba ocurriendo. Uno, el exsecretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade. ¿Cuál es el problema? Y por eso nosotros hacemos un llamado a los otros partidos que se comporten como la oposición que deben de ser y acompañen la propuesta de llamar a comparecer a Meade, no en su calidad de candidato,
en su calidad de exsecretario, y a la actual todavía secretaria de Desarrollo de Sedato, y al exsecretario de Desarrollo Social, Luis Miranda. A ellos, si no tienen nada que esconder, si tienen forma de explicar todas estas distorsiones, estoy siendo muy generoso, en el gasto público, que son producto de la Auditoría Superior de la Federación, de su informe, pues que nos lo vengan a decir. Sin embargo, otra vez, ¿quién tiene la mayoría, la llave para que eso ocurra? Pues los otros partidos, que hasta donde sabíamos eran de oposición. Si construyéramos esa mayoría, los llamaríamos a comparecer y aquí estarían explicándonos qué está pasando. Pero ellos son quienes están, en ese sentido, pues acomodándose para que eso no ocurra como lo que desea el PRI y el gobierno. Sí, Luis Humberto, por favor. A ver, dándole continuidad al argumento del senador Robledo. Hay tres áreas. La corrupción en el gobierno federal es generalizada, pero hay tres donde pastan con mayor abundancia. La primera es en el tema de la obra pública y en el fracaso, que es el Plan Nacional de Infraestructura, que fue el Plan Nacional para hacer millonarios a los amigos del presidente. La segunda área es la distribución de recursos a los estados, que se hace de la Secretaría de Hacienda. Y la tercera es la Secretaría de Desarrollo Social. Aquí cabe hacerse dos preguntas muy importantes. Uno, ¿es posible mover esta cantidad de dinero con empresas fantasmas sin que los titulares tuvieran conocimiento? ¿O son muy ignorantes o muy cómplices? Y creo que lo sensato nos apunta a lo segundo. Y la otra pregunta sería, ¿con este tamaño de dinero fue porque alguien se lo robó o es un uso político de este robo de recursos de los mexicanos? Casi podemos afirmar, porque todo apunta a que volúmenes de este tamaño están destinados al proceso electoral. Este tamaño de recursos no solo es para el enriquecimiento de los amigos y familiares, es para financiar y patrocinar proyectos políticos. Pero aquí lo interesante es que no pasa nada, a nadie le interesa salir a aclarar o a nadie le interesa tener una versión que le dé tranquilidad a los mexicanos sobre esto. Entonces, al final del día, esto es la hipótesis que hemos venido manejando. El gran motor de la corrupción es el desvío de recursos públicos para patrocinar proyectos políticos privados. Y ahí es donde debe de estar este dinero. Si alguien lo quiere buscar, lo va a encontrar en las campañas de ciertos partidos. Tenemos una tercera pregunta. Perdón, senador. Sí. Venga, hazla. Le pregunta Gerardo Cedillo del Núcleo Radio 1000. No sé si el senador todavía iba a hacer algún comentario al respecto de esto. Pero bueno, en sí, ¿no? Yo les quisiera preguntar específicamente sobre los acuerdos de los que hablaba el senador Robledo, si de alguna manera también estaría la posibilidad, digo porque se ha movido así, de nombrar a ese fiscal general de la República y con Mancera a la cabeza de eso. O sea, ¿ustedes ven esa posibilidad efectivamente que se cristalice una alianza para nombrar a Mancera? Bueno, miren ustedes, estos temas que hemos presentado aislados forman parte de una misma trama, y tiene que ver mucho con la elección que está ya en curso. De una manera desvergonzada, el candidato del Frente y el candidato del PRI están diciendo que su objetivo es combatir la corrupción. Y lo que estamos viendo es que son ellos los autores de la brutal corrupción que se dio en este país. Ellos todos, los candidatos de estos dos grupos. Lo que señalaba Zoe en este momento, el asunto de estos desvíos,
que han salido a la prensa, aquí los ha comentado el periódico Reforma y otros, ¿verdad? Es un escándalo. En cualquier parte del mundo motivaría que los llamaran al tal Miranda, que llegó con propósitos aviesos a esta Secretaría para el control electoral, y al secretario de Sedesol, Mitz. Es un escándalo de miles de millones de pesos y no pasa nada. Siguen diciendo los dos que son combatientes feroces de la corrupción, que van a combatir la corrupción, y son los principales corruptores de este país. Los instrumentos de la corrupción, Mid y Miranda, ya se van a meter al Congreso por la puerta de atrás. Esa es la verdad y lo estamos viviendo ahora. Vamos a sacar el problema del dinero también fantástico que se dedicó a los medios de comunicación durante 6 años, 5 años y pico. Vamos a sacarlo por la puerta de atrás. Vamos a hacer una iniciativa que le dé facultades a Gobernación para que resuelva ese problema que pide la Corte y se cierre el capítulo de la corrupción que hubo en materia de medios de comunicación. Brutal. Una y otra de estas medidas están vinculadas con eso. Nosotros podemos estar aquí diciendo, bueno, que venga, como lo dice Zoe, que vengan los secretarios responsables. Ahí están Miranda, candidato, y el limpio niño bueno el secretario de Hacienda, ¿no? Pero están metidos en la corrupción hasta acá. Ya no digamos la distribución de los recursos como se hicieron, lo que se descubrió sobre el manejo de los recursos hacia Chihuahua para el PRI y lo que ha sido este sexenio hundido en la más feroz y cínica corrupción. Y ahora los que han participado en ella, los que la han dirigido y se han beneficiado, ahora dicen que van a combatir la corrupción. Por eso no vienen, por eso se protegen. Entonces aquí la claque que ha venido sosteniéndolos hasta el final, pues está impidiendo que vengan y rindan cuentas. Es un escándalo lo de Sedesol. Millones y millones que van abiertamente a empresas fantasmas, ¿verdad? Como la distribución de los recursos a los estados igual, como la corrupción de los gobernadores uno tras otro, pues auspiciada por la Secretaría de Hacienda, que es la que distribuye esos recursos. Entonces lo que estamos viviendo aquí, este bloqueo, es sacar las iniciativas para cumplir con la Suprema Corte y cerrar el capítulo del dinero en publicidad, el recurso de Sedesol, lo que y se va olvidando y lo van tapando, Eso es lo que está pasando en el Senado, ¿verdad? El bloqueo para que no haya realmente un final en donde haya cuentas, donde haya análisis políticos, no. Los señores están mintiendo y diciendo que son los candidatos de la anticorrupción y son la personificación de la corrupción brutal que ha habido en este país. Muchas gracias. Senador, en ese sentido, llamarían también a la secretaria de la Función Pública, que a final de cuentas es la que le ha venido dando carpetazo también a estos casos. Y le insisto en el tema de Mancera, si me hace favor. Bueno, en relación con las fiscalías y todo esto, también el secretario Mid, hoy candidato, cuando se confronta con problemas de corrupción en sus paseos por México, ¿verdad?, dice que es la oposición la que ha impedido que se establezca el Sistema Nacional Anticorrupción. No pueden ser más, además de corruptos, mentirosos y torpes, porque quien tiene la mayoría aquí son ellos y son los que han impedido que haya un sistema de anticorrupción. Y para cuando se encontraron que estorbaba el fiscal contra los delitos electorales, lo corrieron y no permitieron aquí esa mayoría espuria, aquí en este Senado, que se analizara por qué habían corrido al fiscal contra los delitos electorales. ¿Se acordarán ustedes? No lo permitieron y se unieron PRD, PAN y PRI para que no se averiguara nunca por qué corrieron y persiguieron al fiscal anticorrupción. Ya metieron otro.
¿Por qué? Porque no quieren un sistema anticorrupción que estaba planteado en los primeros, en el Pacto por México, infausto, y en las primeras declaraciones de Peña Nieto. Un gobierno de corrupción sistemática no iba a ser un sistema anticorrupción, aunque lo digan en sus hipocresías en las campañas en este país. Muchas gracias. No habrá nada de eso. Muchísimas gracias. 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 Muy bien. Mucho gusto.